tu Espíritu Santo lo pueda utilizar como una canal de bendición para cada uno de nosotros. Y que al terminar esta actividad, cada uno que va a su hogar, lleve, Señor, en su corazón grandes recuerdos de este mensaje. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias por siempre y para siempre. Amén. Amén. Lo bendiga. Lo bendiga. Gracias. Gracias. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Quiero primeramente darle gracias a Dios por esta oportunidad. De verdad que es un placer poder estar aquí y compartir con cada uno de ustedes. Y primeramente me gustaría dar un saludo de parte de la Directiva Nacional de las Iglesias Evangélicas Libres de Venezuela, en la persona del presidente, nuestro hermano José Infantes, que le hubiese gustado estar aquí entre ustedes. Pero el Señor me permitió en esta mañana el privilegio de estar aquí con ustedes y ciertamente como primer vicepresidente me gozo muchísimo porque ver reunidas a las iglesias de un distrito y ver este gozo que el Señor puede impartir a cada uno y sentir que verdaderamente somos un cuerpo en Cristo, eso genera mucha alegría. Y ciertamente nuestro Dios tiene que ser adorado, exaltado en medio nuestro, porque ciertamente Cristo murió por todos nosotros. Quizás estamos en diferentes lugares, cada uno en su congregación, cada uno con su pastor, pero la verdad es que tenemos un solo Señor y nuestro Señor es Jesucristo. Y por eso quiero que pues le demos la gloria al Señor en esta mañana. Y cuando hoy es 1 de diciembre, ciertamente mucha gente está pensando, bueno, ha llegado el último año, el último mes del año, ha llegado un mes en el que la mayoría piensa que tiene que haber gozo, tiene que haber alegría, tiene que haber pues distintas cosas a las que han habido los meses anteriores y quizás es un mes en el que la mayoría piensa en celebrar, pero quizás no todo el mundo quiere celebrar lo que verdaderamente tenemos que celebrar. Y es que Cristo haya venido a la tierra para traer salvación, para traer vida eterna a cada uno. Y eso verdaderamente es lo que nos ocupa como hijos de Dios. Ahora, ciertamente en lo que va de la mañana se ha estado mencionando parte de la historia de lo que ocurrió a través de Jesucristo y ciertamente traemos a la memoria las cosas importantes que permitieron que Cristo llegase a la tierra, pero no llegase para quedarse allí en ese pesebre, sino que Él creció y creció para morir en la cruz. Y cuando pensamos en parte de esa historia, nos acordamos que todo eso ocurrió hace más de 2000 años. Y en estos 2000 años que han transcurrido, la iglesia que fundó Dios mismo a través de Jesucristo, a través de los apóstoles, fue viviendo situaciones difíciles. Y esas situaciones difíciles que se han vivido a lo largo del tiempo no han terminado, porque cada uno de nosotros, aunque en esta mañana nos reímos, nos gozamos y cantamos con alegría para exaltar a nuestro Dios, pues en nuestra mente están los recuerdos o quizás las preocupaciones o quizás pensamientos en que realmente estamos viviendo situaciones difíciles. Y eso no lo podemos ocultar, no podemos separar lo que vivimos a diario de ese gozo en el cual Dios nos permite vivir de una manera inexplicable. Y eso nos pone a pensar en el autor de esas palabras que leyó nuestro hermano Alexander. Él leyó en la carta a los Efesios, pero el que escribe esas palabras fue el apóstol Pablo. Y en esta mañana pues yo quisiera compartir parte de lo que ese mismo apóstol Pablo escribió, pero en la segunda carta de Timoteo. Y esa segunda carta de Timoteo pues fue escrita a un joven pastor. Muchos dicen que Timoteo era joven, pero no sabemos exactamente qué edad tenía. Pero la verdad es que era un hombre que había sido criado desde la niñez, con la ayuda de su mamá y de su abuela, fue instruido en la palabra de Dios
y ese hombre pues fue encargado de dirigir o de llevar las riendas en la iglesia de Éfeso. Pero ese hombre fue conocido por Pablo y Pablo lo tomó como si fuese su propio hijo para irle enseñando una cosa tras otra para que él pues continuara con el trabajo que Pablo estaba desarrollando. Ahora, esa segunda carta de Timoteo es escrita en medio de circunstancias difíciles porque Pablo estaba preso y Pablo estaba próximo a que fuese sentenciado a ser decapitado. Y ciertamente Pablo tenía pues conocimiento de cuál pudiera ser su destino, cuál pudiera ser el momento en que llegaría a morir y de qué manera llegaría a morir. Y por supuesto la razón de su muerte sería obviamente el Evangelio. Ahora, nosotros hoy día, por lo menos en el entorno en el que vivimos acá en Venezuela, no estamos sintiendo la presión de una circunstancia de persecución por causa de nuestra fe. Sin embargo, hay situaciones diferentes que hoy nos agobian. Pero en aquel momento del siglo I después de Cristo, habían situaciones que también estaban agobiando a los hijos de Dios, a los creyentes, a los cristianos que se estaban pues anexando a la iglesia, que Dios los estaba colocando en su cuerpo para crecer, y había creyentes en las diferentes ciudades de aquel mundo conocido. En aquel momento no se sabía nada de América, pero en aquel mundo conocido y donde gobernaba pues el Imperio Romano, hubo problemas, hubo situaciones difíciles dentro de la iglesia, y como consecuencia de que los judíos fueron regados en todos los lugares del imperio, había creyentes que estaban haciendo una función de judaizar. Querían hacer que la iglesia se volviese, en vez de cristianos, como judíos, practicantes del judaísmo, que volvieran a las antiguas prácticas de los sacrificios, de guardar la fiesta, los días y todas esas cosas. Pero además de eso, pues había problemas en el conocimiento, en la doctrina de la resurrección. Algunos decían cosas que no eran exactamente las que debían decir porque no estaban de acuerdo con lo que Dios había estado revelando y lo que Dios había estado enseñando a través de Cristo acerca de la resurrección. Y además de eso se estaban infiltrando en la iglesia otras enseñanzas que pudiéramos catalogarlas como herejía, cosas incorrectas, enseñanzas equivocadas. Y en medio de eso, por supuesto, aquel joven Timoteo sentía presiones. Quizás se sentía agobiado, quizás sentía las emociones alteradas, quizás pues estaba sintiéndose un poco quizás como nosotros. Porque quizás hoy día nosotros también tenemos las emociones alteradas, quizás tenemos preocupaciones, quizás tenemos problemas que queremos que sean resueltos, pero aún así Dios no ha permitido que se resuelvan. Ahora, Pablo le escribe a este joven Timoteo esa segunda carta, y esa carta pues tiene un tono de instrucciones, un tono instruccional, pero un tono que está cargado obviamente por amor, porque Pablo trata a Timoteo como a su propio hijo. Y a través de esa carta él quería convencer a Timoteo de que verdaderamente los siervos del Señor tienen que cumplir su ministerio con sobriedad, y ese ministerio tiene que ver obviamente con el Evangelio. Y además de eso tienen que hacerlo soportando las penalidades. Ahora, hoy estamos reunidos aquí, las iglesias del Distrito 4. Y en todas las iglesias hay contextos diferentes. Hay una cantidad de comunidades que, por lo que pude observar ayer, todas están unas pegadas de las otras. Quizás antes eran comunidades más pequeñas, pero hoy en día todo es una sola cosa. Hay una sola avenida que llega de punta a punta, ¿no? Y todo, no hay una diferenciación donde diga uno comienza aquí y termina la otra allá. Pero todos estamos sometidos a las mismas situaciones, todos estamos soportando penalidades, al igual que lo estaba haciendo la iglesia primitiva cuando se escribió pues esta segunda carta de Pablo a Timoteo. Ahora, en esa carta, que quizás usted la ha podido leer en alguna oportunidad, se desarrollan una gran cantidad de enseñanzas, y a manera de mandatos, a manera de consejos, Pablo le dice a Timoteo varias cosas. En primer lugar, en el capítulo 1, él le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios
que hay en ti. Y él se lo dice porque Dios no hace a sus hijos como unos cobardes, sino que más bien les da poder, les da amor y les da dominio propio. Ahora, además de eso, Pablo está a través de esta carta, en ese capítulo 1, instando a Timoteo a que no se avergüence de dar testimonio de Cristo, sino que en lugar de avergonzarse, participe en las aflicciones que son por causa del Evangelio. También, más adelante, Pablo le ordena a Timoteo que retenga las sanas palabras que él había recibido de parte de él, porque Pablo había estado enseñando a Timoteo, era su discípulo, era su alumno, era alguien que él había tomado muy de cerca para instruirlo en el Evangelio, más allá de lo que había recibido de su madre y de su abuela. Ahora, pasando por el capítulo 2 de esta carta, Pablo manda a Timoteo a que se esfuerce en la gracia y que encargara a hombres fieles para que enseñaran a otros. Es decir, así como él estaba recibiendo enseñanza, él tenía que enseñar a otro, es decir, él tenía que pasar el testigo de la misma manera que él estaba recibiendo el testigo de parte de Pablo. Ahora, y en lugar de ocuparse en cosas que realmente serían pérdida de tiempo, él no tendría que tener como una preocupación o como una ocupación primaria o muy importante el cometer hechos en los cuales se generara contienda. Él no debía estar ocupado en contender, sino más bien tenía que estar preocupado y ocupado en procurar ser un obrero aprobado. Y ese obrero aprobado hemos aprendido quizás en otras circunstancias que es un obrero que traza bien la palabra de verdad. Y eso obviamente es algo que es importante para la iglesia del Señor hoy en día. No solamente era importante para Timoteo, sino que hoy para nosotros también es importante. Ahora, Pablo también recalca que ese siervo de Dios obviamente no debe contender, y eso lo hace también ahí en ese capítulo una y otra vez. Pero sí, en vez de estar ocupado en eso, lo que debe hacer es corregir a los que se oponen. Y eso debe hacerlo por si acaso Dios les conceda a ellos que se arrepienten. Es decir, la labor de aquel hombre y la nuestra no es contender, sino más bien ampliar el conocimiento, llevar a las personas hacia la verdad. Ahora, en el capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo que él debía saber que vendrían tiempos peligrosos. Y en esos tiempos peligrosos, una de las características sería que habrían hombres amadores de sí mismos, que tendrían apariencia de piedad, pero que en realidad resisten a la verdad y que irían de mal en peor, y eso sería evidente. Y eso ciertamente quizás nos pone a pensar un poco en una sociedad que en aquel momento no existía, pero que iba a llegar, y era una sociedad, y es una sociedad que ha centrado todo en el hombre. Una sociedad en la cual el hombre se ama a sí mismo. Y eso quizás es lo que caracteriza a toda la corriente humanista. Porque el hombre parece que está en el centro, todo gira a su alrededor, incluso Dios. Pero lo que Dios quiere es totalmente contrario. Dios quiere estar en el centro y que el hombre gire a su alrededor. Y ciertamente eso iba a venir, no había llegado, pero hoy en día entendemos, nos damos cuenta que la sociedad es de esa manera. Ahora, Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo que eso iba a venir. Pablo le recalca que tenía que persistir en lo que había aprendido y que estaba basado, por supuesto, en las Sagradas Escrituras y que él conocía desde la niñez. Y ese capítulo 3 de la segunda carta de Timoteo finaliza resaltando el valor de las Escrituras porque ellas son útiles para, y lo hemos quizá aprendido de memoria, enseñar, corregir, instruir en justicia y con el propósito de que el hombre de Dios sea perfeccionado para hacer toda buena obra. Eso lo hemos aprendido, ¿verdad? Quizás sí, quizás usted sabe ese versículo de memoria. Ahora, con todo eso en nuestra mente, quisiera que en esta mañana pudiéramos enfrentarnos
a los primeros versículos que están en el capítulo 4 de esta segunda carta de Timoteo, y si usted trajo su Biblia, pues le voy a invitar a que me acompañe para leer en segunda de Timoteo, capítulo 4, a partir del versículo 1, y vamos a leer allí, y dice de la manera siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Damos gloria a Dios por esta palabra, ¿verdad? En esta palabra, pues, nos podemos dar cuenta que los cristianos, en efecto, debemos predicar la palabra con sobriedad, a pesar de las circunstancias, y eso debemos hacerlo mientras entendemos que hay una urgencia de continuar con la misión que Dios nos ha encomendado. Ahora, ¿por qué hablo de esto en esta mañana? Quizás en los últimos tiempos hemos estado enfocados en querer que las cosas se solucionen, y cuando me refiero a las cosas, hablo a todo el entorno general de las circunstancias que nosotros vivimos. Tenemos problemas de toda índole. Si usted entra puertas adentro de su casa, usted se da cuenta que hay problemas. Quizás hay una casa, una estructura deteriorada, quizás abre su nevera y no encuentra lo suficiente, quizás va a su bolsillo y no encuentra el dinero que necesita. Usted sale a la calle y se da cuenta que la realidad es diferente, o no es diferente realmente en las demás personas, en las demás familias, en los demás hogares. Las situaciones se repiten. Hay circunstancias que nosotros no quisiéramos vivir, pero a pesar de esas circunstancias, hoy me he alegrado porque iniciamos este servicio de unidad con gozo. Y lo que entonamos, lo que cantamos, ciertamente era para exaltar la obra de Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer. A pesar de las circunstancias, tenemos que entender que hay una urgencia en continuar la misión que Dios nos ha dado. Compartir el Evangelio, celebrar la vida de Cristo, traer luz, traer sal a este mundo, ¿sí o no? Amén, gloria al Señor. Ahora, en este párrafo que hemos leído, el apóstol Pablo le presenta a Timoteo dos puntos importantes y les presenta las razones por las cuales ellos tenían, o él básicamente, Timoteo, tenía que poner en práctica eso, tenía que entender la razón por la cual él estaba diciendo estas cosas. En primer lugar, en los primeros 4 versículos, del 1 al 4, allí Pablo le dice, de cierta manera, te encarezco que hagas varias cosas. En primer lugar, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina. Ahí le menciona entonces al menos unas 4 o 5 cosas. Y esas cosas que son mencionadas allí, gracias. Algunas de ellas les dice algunas características como debe hacerlo. Por ejemplo, él dice exhorta, pero ¿cómo vas a exhortar? Con toda paciencia y doctrina. Que inste, pero ¿cuándo lo vas a hacer? A tiempo y fuera de tiempo. Ahora, ¿por qué le dice eso? Le dice eso básicamente porque llegaría el momento en que no habría una sana doctrina para oír
y la gente con necesidad, con ansias de oír a los maestros, escucharía más bien a maestros que hablarían conforme a sus propios deseos, conforme a sus propios pensamientos, apartando el oído de la verdad y habiéndose vuelto a las fábulas. Ahora, les hablaba hace un ratico acerca del humanismo. Y ciertamente, cuando leemos esta razón, este por qué Pablo le dice a Timoteo que haga eso, él está haciendo alusión a esto, al humanismo. Él está haciendo alusión a ese momento en el que el hombre ya ha desarrollado su pensamiento, dando respuestas humanas a preguntas humanas que cambian lo que Dios quiere que nosotros entendamos, lo que Dios quiere que nosotros sepamos. El hombre puede dar respuestas en su filosofía, en su conocimiento, en sus pensamientos, a todo lo que se nos ocurra. Si hacemos una pregunta, el ser humano es capaz de dar una respuesta, pero no necesariamente el ser humano da una respuesta conforme a lo que Dios dice, a lo que Dios ha revelado. Y en ese sentido, a nuestro alrededor, así como ya estaba por llegar, en ese momento en el que Pablo le escribe a Timoteo, la gente estaba comenzando a responder con respuestas humanas, y eso estaba cambiando el verdadero sentido del evangelio, estaba cambiando las doctrinas, estaba cambiando la enseñanza que Dios había revelado desde el principio. Y eso era un peligro. Había una necesidad y había un sentido de urgencia. ¿Por qué? Porque lo que Dios quería que la gente supiera, los mismos creyentes lo estaban cambiando. Ahora, eso se parece un poco a lo que vivimos hoy. Si nosotros prendemos nuestra radio, si nosotros vamos al internet, si nosotros vamos a la televisión y escuchamos a todos los predicadores, escuchamos a todos los que enseñan, sin discernir de acuerdo a la palabra de Dios, sin trazar la palabra de Dios de manera correcta, estamos en riesgo de aprender cosas que la Biblia no dice. Estamos en riesgo de aprender doctrinas que Dios no avala. Y en ese sentido, pues, hay necesidad y hay urgencia. Por eso Pablo le señala esto a Timoteo, porque él tenía que ocuparse en proclamar la palabra como es. Él tenía que preocuparse por revertir los argumentos equivocados que algunos daban en contra de ellos mismos. Y eso es lo que significa redarguir. Frente a los argumentos que alguien da, Timoteo, Pablo, tenían que más bien revertir ese argumento y enseñar lo que es correcto, enseñar la verdad. Tenían ellos entonces que incitar a un cambio de actitud, pero por supuesto hacia lo bueno. Y mientras hacían eso debían demostrar amor, paciencia y una sana enseñanza. Cuando nosotros vemos esto, nosotros podemos comprender y aprender que nosotros como cristianos debemos predicar la palabra porque es urgente hacerlo frente al avance de las enseñanzas equivocadas. ¿Hay enseñanzas equivocadas a nuestro alrededor? Sí las hay. Y en ese sentido nosotros debemos entender lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en esos primeros 4 versículos. Pero no solamente le dice eso, sino que de los versículos 5 al 8, él les presenta un segundo punto. Y ese punto comienza diciéndole, en pocas palabras, sé sobrio. Y luego le dice, soporta aflicciones, evangeliza y cumple el ministerio. Todo eso lo dice el versículo 5. 4 cosas importantes, pero a partir del versículo 6 le señala las razones. Y la razón básicamente es que había llegado la hora de la partida de Pablo para quien había terminado la carrera, y esa carrera la había terminado con éxito. Y por eso él tendría su corona de justicia. Ahora, Pablo le está diciendo en pocas palabras, bueno, tú tienes que ser sobrio, tú tienes que soportar, ocuparte en evangelizar y cumplir tu ministerio, porque a mí me van a cortar la cabeza, me van a matar. Voy a salir de la faz de la tierra. Ya no voy a estar aquí para cumplir con ese ministerio. Ahora, cuando le dice que sea sobrio, está colocando allí una palabra que tiene un significado muy amplio.
la sobriedad. Generalmente nosotros pensamos que una persona sobria es aquella que no tiene alcohol en su sangre. Pero la palabra sobriedad abarca grandes características. Implica una persona moderada, que tiene temple o que tiene templanza, una persona que tiene mesura, una persona que es prudente, que es sensata, que es serena, y quizás otra serie de características que debe tener una persona para que realmente pues la podamos considerar que es sobria. Y de esa manera podemos decir, bueno, una persona sobria es una persona que está bien plantada y segura. Es decir, que no la mueven las olas del mar. Ustedes conocen el mar, saben cómo es, a veces está quieto y a veces no. Y a veces, ayer me decían que a veces el mar llegaba hasta la autopista, hasta la avenida. Entonces no es una persona que se mueve fácilmente como las ondas del mar. Una persona sobria está plantada, está como quien dice, con los pies en el suelo, entendiendo lo que es y lo que no es, y no importa las circunstancias, no importa si hay mar de leva o mar de fondo, no importa. Ahora, en ese sentido, pues, todas esas cosas que le está diciendo Pablo a Timoteo, que sea sobrio, que soporte, que evangelice y cumpla el ministerio, pues lo tendría que hacer soportando las circunstancias, no importa cuáles fueran. Ahora, es tremendo que el apóstol Pablo diga estas cosas cuando él está preso y a punto de ser llevado, bueno, no sabemos cómo lo decapitaron, pero hoy diríamos a la guillotina. Ciertamente, Pablo estaba en una situación crítica desde el punto de vista de su propia vida física. Su situación era crítica. Ya se acercaba la hora de morir y él estaba con esta carta, estaba como diciéndole a Timoteo, bueno, yo te entrego el testigo porque yo me voy. Ahora tú tienes que hacer lo mismo que yo hago. Tú tienes que persistir, tú tienes que soportar, tú tienes que predicar, tú tienes que enseñar para dar continuidad al ministerio. Y esto también entonces nos refleja que hay una necesidad y que hay una urgencia, porque los cristianos también morimos. ¿O acaso nosotros tenemos la certeza de que al salir de aquí o mañana estaremos vivos? No la tenemos. Solo Dios sabe. En ese sentido, estos 4 versículos del 5 al 8 nos están presentando que el cristiano debe ser sobrio al predicar la palabra en cualquier circunstancia porque es necesario continuar la misión que otros han logrado cumplir victoriosamente. Pablo estaba diciendo, he terminado y he terminado bien. Y haciendo eso bien, ¿qué me espera? La corona de justicia. ¿Cuántos quieren recibir la corona de justicia? Pero para recibir la corona de justicia hay que hacer como Pablo, hay que llegar hasta el final y no importa si nos van a decapitar. Ahora, eso es fácil decirlo, ¿no? Pero no es tan fácil vivirlo. Pero el asunto es que si somos hijos de Dios, tenemos que entender que si nos toca, pues tenemos que hacerlo con gozo. Amén. Ahora, esos 2 argumentos que presenta Pablo allí en esos versículos que hemos leído, nos ponen a pensar, ya lo he mencionado, pero me gustaría resaltar que nos ponen a pensar en la necesidad y en la urgencia. Hay necesidad de que el evangelio sea compartido. Hay urgencia de que nosotros lo hagamos. ¿Por qué? Bueno, hoy estamos aquí reunidos en un distrito. Y este distrito yo me gozo porque yo tengo noticias frecuentemente de que este distrito está unido para trabajar. Y este distrito lleva el evangelio y se están fundando iglesias. Ustedes están haciendo lo que corresponde, lo que hay que hacer. Pero no podemos pensar en ese trabajo de compartir como que si al momento de las circunstancias difíciles podemos decir, ay, pero es que no tengo muchas ganas, estoy desanimado, tengo tantos problemas, la nevera está vacía, la cuenta está vacía, el carro se dañó, mis hijos no están estudiando lo que quieren, no tengo lo necesario, las cosas básicas, las circunstancias en general no han cambiado como yo quisiera.
Pero la verdad es que Dios está obrando a pesar de que las circunstancias de este mundo son hostiles. ¿O es que acaso no vemos que Dios obra? Sí obra. Dios está obrando a pesar de las circunstancias. Entonces, debemos nosotros pensar en esa necesidad que hay de que nosotros cumplamos la misión, en la urgencia que hay en que nosotros seamos obedientes, porque hoy o mañana nosotros podemos morir, como murió Pablo. ¿O no? Yo creo que sí. Ahora, Pablo estaba a punto de llegar al final de su vida y quizás Timoteo estaba pensando, bueno, a mí me tocará tal vez la misma suerte. Pero Pablo le dice, hazlo, sufre, soporta, ocúpate en compartir el Evangelio. Ahora, cuando pensamos en general en esa situación que estaba ocurriendo y que Pablo estaba mostrando un verdadero ejemplo de ser sobrio, nosotros podemos resumir esa enseñanza en decir que el cristiano debe predicar la palabra con sobriedad a pesar de las circunstancias, entendiendo la urgencia que hay de continuar la misión que Dios le ha encomendado. Y pudiéramos decir, contextualizándolo a los que estamos aquí, el distrito 4 de Adiel tiene que predicar la palabra con sobriedad a pesar de las circunstancias, entendiendo que hay urgencia en continuar la misión que Dios ha encomendado. Amén. Ahora, esas dos circunstancias que se mencionan allí, por una parte, el error que se estaba multiplicando era una presión interna dentro de la iglesia, porque los que estaban multiplicando el error estaban adentro de la iglesia. Pero había persecución, había riesgo de muerte y esa presión era externa, tenía que ver con el imperio, tenía que ver con aquellos que estaban gobernando y que estaban en contra de los cristianos. Y a pesar de eso, había que continuar con la misión. Ahora, obviamente, Dios esperaba, a través de eso que le escribe Pablo a Timoteo, que este joven pastor respondiera a esa enseñanza de Pablo y que él lo viera como un llamado de atención. Dios esperaba que Timoteo verdaderamente predicara la palabra fielmente, que lo hiciera con sobriedad, que lo hiciera con entendimiento de la urgencia de cumplir la misión, y con eso él estaría obedeciendo. Él estaría dando gloria a Dios a pesar de las circunstancias que él personalmente estaba experimentando. Timoteo obviamente tenía que seguir el ejemplo de Pablo y Pablo estaba siguiendo el ejemplo de aquel que es nuestro Señor, es decir, el ejemplo de Cristo. Y Cristo es el mejor ejemplo que nosotros tenemos de sobriedad al cumplir el ministerio, entendiendo la urgencia que hay en obedecer al Padre. Ahora, hemos escuchado hablar de la obra de Cristo y este mes la gente se ocupa de celebrar, aunque muchos no celebran a Cristo. Pero hoy nosotros iniciamos cantando acerca de la venida a Cristo y la venida en carne. Pensamos en ese niño, en aquel pesebre, en aquella noche, que obviamente sabemos que no fue el 25 ni el 24 de diciembre. Pero este tiempo para nosotros es una oportunidad para compartir el verdadero sentido de la Navidad, el verdadero sentido del Evangelio y que tiene que ver con Cristo. Pero Cristo no vino para ser adorado solamente en aquel pesebre, sino que creció y creció para caminar voluntariamente hacia la cruz, a sufrir. Eso se parece un poco a lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Sufre. Es como si el Padre estuviera diciéndole a Jesús, hijo, sufre y hazlo por amor. Quisiera que leamos en esta mañana en el libro de Isaías, capítulo 53, para recordar un poco lo que se había profetizado acerca de Cristo con relación a su sufrimiento y su exaltación como el siervo de Dios. Dice el capítulo 53 de Isaías, que usted puede buscar allí en su Biblia, de esta manera. Versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura.
Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gloria a Dios por esta palabra. Porque es una palabra que fue dada por Dios, inspirada por Dios, para que el profeta Isaías describiera los sufrimientos de Cristo. Ahora, esto fue escrito mucho tiempo antes de que se cumpliera. Y todo eso se cumplió a cabalidad. Ahora, en 2 Timoteo 4, Pablo le está diciendo a Timoteo que sufra, pero al final allí Pablo habla de la exaltación que viene por la victoria en la misión cumplida. Y es lo mismo. La descripción que da aquí del sufrimiento de Cristo termina con una tremenda exaltación, porque dice en el versículo 12 de Isaías 53, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Sufrimiento y exaltación no están separados. Y en ese sentido nosotros necesitamos comprender la misión en la cual nos ha colocado Dios. Celebramos por la unidad, celebramos porque las iglesias del estado de La Guaira están trabajando, pero en medio del trabajo, hermanos, es una realidad, tenemos que sufrir. Y las realidades particulares de cada uno en su casa, en su trabajo, en su economía, en sus vivencias del día a día, son parte de lo que nos toca. Ahora, el Padre reveló lo que tendría que ocurrir en el Hijo. El Padre le reveló a Pablo, y Pablo le dijo a Timoteo, tienes que sufrir. Ahora, yo no vine a decirle solamente, hermanos, tienen que sufrir. Porque el sufrimiento trae consigo llegar al final de la carrera en éxito, con victoria, así como llegó Cristo a la cruz y resucitó al tercer día. Pero así como llegó Pablo para morir decapitado, pero Pablo puso su confianza que él también va a resucitar. Y nosotros de la misma manera resucitaremos con Cristo si morimos en Cristo en victoria. Ahora, quisiera leer también en Juan 12, Evangelio de Juan, capítulo 12. Allí usted me puede acompañar en la búsqueda. Juan capítulo 12, y allí vamos a leer desde el versículo 27 hasta el versículo 36.
Juan 12, 27. Dice así, y ahí está hablando en el contexto de que Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma, dice Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Ahora, allí en ese texto Jesús anuncia su muerte y allí nos damos cuenta que se está resaltando la necesidad de que la luz, que es Cristo, sea creída. Hay una necesidad de que Cristo sea creído. Hay luz cuando predicamos la sana doctrina. Hay luz cuando el evangelio, libre del error, es predicado. Ahora, es lamentable que hay una realidad que no podemos ocultar, que el evangelio ha sido contaminado. Y hoy se enseñan cosas que no son el evangelio. Hoy se enseñan cosas para atraer a las personas, hoy se practican cosas, se hacen cosas para atraer a las personas, pero es quizás a la euforia, a la alegría, a una reunión de multitudes, pero no se atrae la gente hacia Cristo. Ahora, Cristo tuvo que ser levantado para que las personas, para que nosotros fuésemos atraídos hacia Él, pero eso de que fue levantado, el Hijo del Hombre, es que fue levantado en la cruz. El sufrimiento de Él para mirarlo y que fuese eso lo que nos atrajese hacia Él, porque Él obviamente estaba demostrando amor allí en la cruz. Y eso nos pone a pensar que aunque su trabajo fue difícil, su misión fue bien complicada y dura por el sufrimiento, Él no se bajó de la cruz, sino que antes de subirse a la cruz, antes de llegar a ese día terrible en la vida terrenal de Jesús, Él aún estaba preocupado incluso por nosotros. Y eso quisiera resaltarlo y que podamos leer en esta mañana esa oración que hizo Jesús en Juan 17. Yo no sé cuánto tiempo llevo, ¿no? Pero yo creo que es importante que nosotros entendamos y nos vayamos de aquí comprendiendo lo que Dios quiere de nosotros. Juan 17 dice de esta manera, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste.
yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, y así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es una oración tremenda. Allí Jesús estaba orando y está revelando por medio de esa oración que hay una urgencia en que la palabra que santifica a los creyentes sea predicada y sea creída. Y es evidente que en la oración de Jesús, Él no solamente estaba pensando en la unidad. Muchas veces leemos este pasaje de este capítulo 17 de Juan y pensamos que solamente allí se resalta la unidad. Pues realmente Él está resaltando el valor de la palabra para santificar a los creyentes y que en esa palabra los demás también sean santificados y que a través de los hijos de Dios, los que habrían de creer, que nos incluye a nosotros, el amor de Cristo también sea conocido. Ahora, eso nos pone a pensar que Jesucristo obviamente estaba orando por nosotros. Y obviamente Jesucristo estaba pensando en lo que tendría que suceder. Y eso nos pone a pensar en algo que dice un último versículo que quisiera leer en 1 de Juan 3:16. Solo un versículo más. Dice allí en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Cristo puso su vida por nosotros y eso lo hizo por amor. Pero está diciendo, aún nosotros tenemos que poner la vida por nuestros hermanos. A lo mejor sus hermanos están allá afuera y no saben que van a ser sus hermanos. Entonces es urgente, es necesario compartir el evangelio. Nosotros los cristianos, nosotros, Adiel, ustedes el Distrito 4, nosotros todos como hijos de Dios, debemos predicar la palabra con sobriedad. A pesar de las circunstancias,
entendiendo la urgencia que hay de continuar la misión que Dios nos ha encomendado. Ahora, nosotros tenemos esa misión, y esa misión obviamente es llevar el Evangelio, pero esa misión tiene que ser impartida con fidelidad a Dios, obedeciendo a la palabra, compartiendo fielmente la palabra, siendo sobrios. Ya dijimos qué significa ser sobrio, en cualquier circunstancia, para que verdaderamente el mundo crea en Jesús. Y entonces tenemos que poner en práctica lo que estamos viendo hoy en ese texto de 2 de Timoteo. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo poner eso en práctica? La urgencia nos tiene que llevar a nosotros a actuar. Yo sé que aquí hay bastantes mujeres que quizás han estado en los talleres de Siguiendo las Huellas de Jesús. Y uno de esos talleres, yo recuerdo haber escuchado que hablaba de 3 cosas: mirar la necesidad, involucrarse y traer soluciones efectivas. Y eso implica para nosotros mirar la necesidad de aquellos que no tienen a Cristo, involucrarnos en la misión obedeciendo a Dios para que podamos poner lo que Dios nos está poniendo en las manos para que la gente pueda ver a Cristo en la cruz muriendo por sus pecados, para que puedan ver el amor de Cristo. Y para eso nosotros tenemos que actuar, para facilitar. Nosotros no vamos a convertir a nadie, pero nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para que el Espíritu Santo transforme a las personas. Ahora, para poder hacer eso, nosotros también tenemos que prepararnos cada día en el conocimiento de las Escrituras. Nosotros no podemos compartir el Evangelio si no sabemos qué dice la palabra. Nosotros no podemos enseñar un evangelio sano solamente repitiendo lo que escuchamos en la radio, repitiendo lo que escuchamos en internet, repitiendo las imágenes que podemos compartir en todas nuestras redes sociales. Si usted quiere hacer eso con fidelidad, revise primero si lo que dice X o cual predicador está basado aquí. O está predicando humanismo, o está predicando pensamientos, filosofías huecas, basadas en fábulas. Tenemos que prepararnos en la palabra. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, Él mismo, que es el máximo ejemplo de sobriedad a pesar de cualquier circunstancia. Nos está dando a nosotros una enseñanza en el mismo momento que Él estaba muriendo. Jesucristo, allí colgado en la cruz, estaba impartiendo palabras de esperanza a un hombre condenado que estaba a su lado, al cual ese hombre le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Jesús fue: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo estaba muriendo, hermanos. Y nosotros a veces pensamos que estamos muriendo cuando las circunstancias están encima, cuando las circunstancias nos arropan. Ahora, en la misma circunstancia están los demás. Aquel hombre en la cruz condenado quizás tenía los mismos pensamientos que hoy muchas personas tienen. Hay muchas personas que quieren oír una palabra de esperanza, pero nosotros tenemos que impartir esa palabra de esperanza con fidelidad a lo que Dios ha revelado. Nosotros tenemos que compartir la sana doctrina con sobriedad, enfocados en cumplir la misión, porque la misión es urgente y es necesaria que nosotros la llevemos a cabo. Cada vez más hay enseñanzas de doctrinas equivocadas que llevan a la gente a la perdición, pareciendo haber creído. Son como aquella imagen que se comparte bastante en las redes sociales, donde hay una iglesia, donde hay una gran cantidad de gente entrando por la puerta, pero están cayendo al precipicio, porque lo que encuentran allí no es lo que los lleva a Jesucristo. Entonces, hermanos,
que nosotros podamos compartir el Evangelio con fidelidad, que nosotros podamos cumplir la misión que ha sido dada por Dios. Necesitamos salir de este lugar entendiendo que como cristianos tenemos que predicar la palabra sobriamente porque hay necesidad, porque hay urgencia, porque nosotros mismos vamos a morir. Y si nosotros morimos, ¿quién va a tomar el testigo? Otros tienen que hacerlo. Entonces tenemos que predicar. Ahora, quisiera que terminemos reflexionando en estas preguntas. ¿Quién nos va a reemplazar en la misión? Nosotros vamos a llegar al final, queremos llegar con éxito, queremos la corona de justicia, pero ¿a quién le vamos a entregar el testigo? ¿Quién va a enseñar la palabra sana si nosotros no somos capaces de discernir la sanidad de esa palabra por medio de esta palabra que ha sido revelada? Hermanos, de verdad que es urgente la misión, es urgente cumplirla y tenemos que obedecer con fidelidad para que Dios sea glorificado. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Te damos gracias porque a través de tu palabra, te damos gracias porque a través del apóstol Pablo, en esa escritura a Timoteo, hoy nos está enseñando a nosotros. Y nos está enseñando que verdaderamente hay necesidad y hay urgencia de predicar como hijos tuyos. Necesitamos cumplir el ministerio que nos has encomendado. Y no solo es para pastores y líderes, es para cada uno de tus hijos. Los que aquí estamos, que conocemos la obra de Cristo, entendemos que en el plan de Dios somos también instrumentos de bendición para otros. Y quizás nos toca sufrir. Quizás nos toca llevar nuestras propias cargas. Quizás nos toca entender que nuestra prioridad no es llorar por nuestras propias circunstancias, sino que en medio de nuestras circunstancias podamos secar nuestras lágrimas y levantarnos y en medio de este mundo hostil, en medio de la crisis, podamos llevar esperanza a los demás. Señor, quiero rogarte por el Distrito 4 de Adiel. Quiero rogarte por mis hermanos de las iglesias de este estado La Guaira, para que como distrito, como una sola iglesia que somos, podamos cumplir con lo que tú nos demandas. Y que aunque estamos de celebración por haber cumplido la obra de este año, vayamos con el mejor ánimo para iniciar un nuevo año, para servirte cada día más. Y en este tiempo de celebración de la sociedad, nosotros ayudemos a que las personas puedan ver no solo la luz de un arbolito, sino que puedan ver la luz de Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Gracias, hermano Benjamín, ¿verdad? Por esta exposición de la palabra de Dios en esta mañana. Y que no solamente quede aquí, sino que en nuestras vidas, plasmada, y que nosotros la podamos poner por obra. Amén. Invitamos pues a los hermanos de la Iglesia de Cristo del sector 2. Que tenemos también con nosotros. En esta
salimos edificados por parte de nuestro Señor. Y Dios bendiga la vida del pastor que estuvo acá con nosotros compartiendo ese hermoso mensaje. En este espacio vamos a aprovechar de la misma manera y vamos a recolectar las ofrendas. Van a haber un equipo de hermanos que van a estar allí preparaditos con la cesta. Y del mismo modo nos vamos a gozar y vamos a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo como lo hemos hecho desde el momento que inició este hermoso servicio unido. Le voy a invitar a que nos acompañe con sus palmas, con gozo y alegría, y que juntos podamos seguir exaltando el nombre de nuestro Dios. Amén. Con nuestras palmas. Y si usted vino triste en esta mañana, usted va a despojar esa tristeza. Amén. Y nos